Muy buenas gente del mundo, bienvenidos una vez más a Híbrido Tecnológico. El día de hoy vengo a enseñarles cómo instalar NetBeans 8.2. NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre o IDE libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java, el cual nos proporciona servicios integrales para facilitar el desarrollo de software enfocado básicamente en Java. Evidentemente esto también nos permitiría programar en PHP, HTML, CSS, C++ y C. Para empezar iremos a nuestro navegador de preferencia, en este caso usaré el explorador Edge y descargaremos el JDK. El JDK es el kit de desarrollo de Java o Java Development Kit, el cual es un conjunto de herramientas, utilidades, documentación y ejemplos para desarrollar aplicaciones en Java. Para NetBeans 8.2 evidentemente usaremos el JDK 8. En este caso descargaremos uno que ya viene con NetBeans, así que nos descargará ambas cosas al mismo tiempo. Aquí lo que haremos será aceptar las cookies y en la parte de arriba vamos a aceptar la licencia. Con esto nos va a permitir descargar el JDK y el NetBeans para las diferentes plataformas, ya sea Linux, MacOS o Windows. En nuestro caso, evidentemente usaremos Windows, así que vamos a ver qué sistema operativo tenemos, si es un sistema operativo de 32 bits o es un sistema operativo de 64 bits. El sistema operativo de 64 bits se reconoce por el x64. El de 32 se reconoce por el x86. Para ver qué tipo de sistema tenemos, si de 64 o de 32 bits, lo que haremos será dar clic derecho en el menú inicio y damos a la opción de sistema. En sistema nos aparecerá el tipo de sistema. Como podemos ver, tengo un tipo de sistema operativo de 64 bits, así que descargaremos el de 64 bits. Una vez descargado, daremos clic a la aplicación y nos va a pedir permisos de administrador para instalarlo. Le daremos en sí y esperaremos a que inicie. Aquí la instalación es como cualquier programa, vamos a darle en siguiente, vamos a seleccionar dónde queremos instalarlo y vamos a volver a darle en siguiente. Simplemente vamos a darle en instalar y esperaremos a que se instale. Normalmente suele tardar un poco, ya que verifica si hay actualizaciones en el IDE. Bien, aquí tuve un problema con mi grabación y se me cortó la finalización de la grabación y cómo instalar el modo oscuro. Sin embargo, es algo muy sencillo, simplemente vamos en esta opción principal en Install Plugins. Ahí mismo lo que haremos es buscar un tipo oscuro. Yo les recomiendo mucho usar Darkula, que es el que está aplicado en este momento, y aquí dejaré algunos temas extra. Darkula es el que tenemos actualmente, hay uno que se parece a Atom y hay muchos más. Como podemos ver, hay diferentes y podemos seleccionarlos y damos en instalar. En ese momento me va a dar conflicto ya que tengo aplicado un tema y debo quitarlo antes de instalar otro. Sin embargo, es algo bastante sencillo en el cual podremos instalar el tema de nuestra preferencia. Una vez que hayamos instalado un plugin, debemos reiniciar nuestro IDE. Eso lo que nos va a permitir es aplicar correctamente nuestro plugin y así poder ver correctamente los cambios que hemos realizado, ya sea en el tema o en el tipo de fuente, etc. Y eso fue todo por este video. Recuerda darle pulgar arriba, suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y comentar. Nos veremos pronto en un nuevo video. Adiós.